Muchísimas gracias por ser tan bien educados y tan obedientes, y bienvenidos al 21 Coloquio de Historia de la Educación. Como veis, la presidencia es muy familiar. Primero va a hablar a mi derecha el profesor Andrés Payá en nombre del comité organizador del coloquio, y posteriormente va a hablar la directora del Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada, la profesora Yum Sanfeliu. Así es que, Andrés, cuando quieras. Vale. Bien. Lo tenía escrito porque iba a ser muy institucional. No deja de ser institucional, pero bueno, no es muy coloquial. En fin. Estimados compañeros de la sede, apreciada presidenta, querida directora de departamento, hace 3 años recibimos en Monforte el encargo de la organización del 21 Coloquio de Historia de Educación y, como sabéis, pues motivos de sobra conocidos nos llevaron a tomar la decisión de aplazar un año la celebración del coloquio bianual, con tal de poder disfrutar de la convivencia presencial que, además del encuentro científico, suponen nuestros coloquios. Por ello, yo creo que el mero hecho de estar aquí y poder compartir con vosotros es ya motivo de suficiente alegría y satisfacción. El grupo de profesores y profesoras del Departamento de Educación Comparada e Historia de Educación de la Universidad de Valencia hemos estado trabajando durante estos largos años con ilusión y la mejor voluntad para que todo salga lo mejor posible y que vuestra estancia aquí sea lo más agradable posible. Nos congratula poder recibiros y, como sabéis, estamos a vuestra disposición durante estos días para cuanto necesitéis. Todo aquello que se pueda. Queremos daros la bienvenida a la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, nuestra casa, de la que os abrimos las puertas. La Historia de Educación es en esta facultad y también en la Facultad de Magisterio un área de trabajo y de disciplinas formativas muy significativa para nuestro estudiantado de Pedagogía, de Educación Social y de Magisterio. Nosotros hacemos este encuentro científico y así nos hacemos, yo creo que visibles y presentes, deseando que en un futuros planes de estudios pues sigamos siendo relevantes dentro de una universidad que, como sabéis, está marcada por las competencias que tiende a minusvalorar disciplinas que favorecen el pensamiento crítico e histórico como las nuestras, casi en especie de extinción, pero no. Esperamos y deseamos que el trabajo académico que llevemos a cabo durante estas 3 jornadas de reflexión y estudio histórico sobre las pedagogías al margen y la educación, pedagogías alternativas y educación en los márgenes en el siglo XX, sea provechoso y de vuestro interés. Estamos convencidos que los debates que tendrán lugar a propósito de las conferencias, comunicaciones y paneles redundarán en el avance de nuestra disciplina científica. Todas las sesiones tendrán lugar en la primera planta de este edificio, es decir, vamos a subir y bajar pocas escaleras, a no ser que seáis absentistas. En la primera planta de este edificio en el que nos encontramos, el aula magna, que este es este edificio, el salón de grados, la sala de juntas y el aula FCE4. Y como veis, pues serán retransmitidas o están siendo retransmitidas también para que los compañeros y compañeras que no han podido desplazarse hasta aquí puedan participar. Además, como habréis podido ver, tenéis a vuestra disposición una mesa informativa y una magnífica exposición conmemorativa en el hall de la facultad que conmemora los 40 años de nuestros coloquios. Asimismo, estamos seguros que tenéis muchas ganas de disfrutar, conversar y compartir con los compañeros que en los últimos años hemos tenido que ver en un formato online, poco dado a la socialización. Seguro que habrá tiempo para ello. La ciudad de Valencia, esto ya lo sabéis de sobra, invita a la charla, la distensión y el ocio. Deseamos que el carácter mediterráneo os facilite esta parte tan importante para nuestra sociedad y nuestras relaciones académicas y, sobre todo, personales. Quiero finalizar reiterando nuestra disponibilidad a ayudaros en cuanto podamos, agradeceros la confianza depositada en la organización y el deseo de no defraudar vuestras expectativas. Recibid un cordial, cálido y fuerte abrazo y ser bienvenidos al 21 Coloquio de Historia de Educación de Valencia. Gracias. Pues ahora tiene la palabra la directora del departamento, profesora Sanfeliu.
También yo quisiera daros la bienvenida, en nombre mío y también del departamento, a nuestros espacios universitarios y a nuestra ciudad, que, como acaba de decir Andrés, es una ciudad mediterránea, abierta y acogedora. Es nuestro deseo que estos espacios faciliten a quienes participamos en el coloquio el intercambio de ideas, las reflexiones, los debates y, por supuesto, también que faciliten el disfrute y la alegría del reencuentro, y más cuando parece que el tiempo está refrescando y los que queríais ir a la playa podréis hacerlo, pero con menos calor. Cuando estos días atrás pensaba en algún hilo o en algún argumento para dirigiros unas palabras y no solaparnos y no volver a sitios comunes, pues reiteradamente me venía a la mente el hecho de que este congreso es la segunda vez que se celebra, este congreso de la Sociedad de Historia de la Educación, es la segunda vez que se celebra en Valencia con 39 años de diferencia. El primero, como algunos de vosotros y vosotras ya sabéis, fue en el 83 con el título de Escolarización y Sociedad en la España Contemporánea, 1808-1970, y el enfoque y la perspectiva mayoritaria de aquellos trabajos ya estuvieron inspirados de una forma pionera en la historia social de la educación. Si visitáis los paneles de aquí abajo de la exposición, pues esta es una afirmación que hace María del Mar del Pozo en la presentación de la exposición y que también efectivamente se puede ver en el libro de actas de aquel coloquio. Como dice la canción, 30 años no son nada, pero para quienes nos dedicamos a interpretar el pasado educativo, estos años transcurridos pueden ser un buen motivo para hacer algunas consideraciones o reflexiones ligeras. Y digo ligeras porque efectivamente solo voy a estar, no os asustéis, 5 minutos. La primera es que de estos 30 años, desde aquel primer encuentro en Valencia, cuando la sociedad aún se llamaba la sección científica de Historia de la Educación de la Sociedad Española de Pedagogía, nos podemos sentir satisfechos y satisfechas de que la sede y sus coloquios pues, nos sigan generando las ganas de acudir, las ganas de seguir investigando, de movilizarnos, de discutir, de visibilizar el conocimiento de la historia. Unas ganas, en cierto modo, insólitas en estos tiempos que corren, de practicismo, de inmediatez, de posverdad, donde la historia parece haberse convertido para algunos y algunas en un mero relato ideológico ajeno a cualquier certeza. En segundo lugar, quisiera también reseñar, desde mi punto de vista, que mucho antes de que las transferencias del conocimiento y la necesaria búsqueda de la excedencia académica fuese un requisito de las universidades españolas, aquellos coloquios de historia de la educación durante estos años pues ya tenían como objetivo mancomunar esfuerzos investigadores, mejorar la calidad de la docencia, debatir y renovar perspectivas epistemológicas, difundiendo, y esto es también importante, socialmente la aplicación de nuestros saberes y conocimientos. Desde mi punto de vista, toda una lección de coherencia y buen hacer intelectual que se ha mantenido en el tiempo. Y por último, con este segundo coloquio que se celebra en nuestra ciudad, creo que parece completarse algún círculo. Un círculo que podríamos llamar círculo generacional, y os explico. En el comité organizador actual, el que hemos organizado este 21 coloquio, hemos convivido en este tiempo de preparación profesores de aquel primitivo comité organizador como Alejandro Mayordomo, Juan Manuel Fernández Soria o Manuel Sánchez Tarrijo, con un profesorado más joven que, pese a las diferencias de años y, por supuesto, de estilos, ha sabido mantener el nivel intelectual, las ganas de trabajar, la fuerza y el compromiso con los coloquios y con la Sociedad de Historia de la Educación. Y con estas palabras quiero hacer constar mi agradecimiento a todos y a todas, a los miembros de mi departamento y a los miembros de la sede que nos han precedido en estas tareas. Y también mi satisfacción porque las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras de la educación parecen dispuestos a seguir completando
cosa que nos honra esta aventura asociativa. Otra reflexión, y con esta acabo, hace referencia a las palabras de Rolf Lobe, que en 1995 escribía: una educación o un sistema educativo que ignore su pasado es improbable que apueste por un futuro mejor. Sirva, pues, este coloquio al que hoy os damos la bienvenida para que sigamos contribuyendo todas y todos con nuestro trabajo en el ámbito histórico-educativo a un mejor futuro social, un futuro social general, pero por supuesto también a un mejor futuro educativo. Muchas gracias. Bien, pues por fin nos ha llegado el momento de inaugurar el 21 coloquio de Historia de la Educación. Todos y todas sabéis que deberíamos de haber estado aquí en julio del 2021, pero en su momento se tomó la decisión de retrasarlo un año, y esto yo creo que el haber tomado esta decisión ya es muy significativo de lo que es nuestro grupo. Cuando la mayoría de los congresos en aquel momento, incluido el Internacional de Historia de la Educación, la ITSE, decidieron hacerlo todo online para ir como fuera, seguir como fuera, desarrollando el conocimiento científico, que parecía que si no se divulgaba un año, pues se paralizaba. Los organizadores de Valencia decidieron parar, y decidieron parar porque yo creo que querían seguir la tradición y el estilo académico que ha sido característico de los historiadores de la educación, que es el del encuentro, el de la conversación, el de la academia platónica, el del diálogo persona a persona, viéndonos la cara. Eso, como ya habéis aprendido en estos 2 años que llevamos de pandemia, es dificilísimo de conseguir y de reproducir en las reuniones telemáticas. Entonces, prefirieron esperar y volvernos a ver otra vez. Por eso os pido que disfrutéis otra vez, sobre todo de esto, del encuentro personal, de las relaciones. Por otra parte, también quiero dedicar una bienvenida especial a nuestros colegas internacionales, porque estos coloquios, sin haberlo pretendido siquiera, pero cada vez se están convirtiendo en más internacionales. Tenemos colegas latinoamericanos, portugueses, italianos, que empiezan a ser pues parte de nosotros, y también les quiero dar una cálida bienvenida. Y yo, como le ha pasado a Yum, yo también me fijé muchísimo que es por primera vez en nuestros 40 años de historia, Valencia repite sede. Y yo recordé, como yo soy de las viejas del lugar, que estuve en 1983, a mí me enseñaron Valencia por primera vez compañeros que están aquí, me pasearon por primera vez. Recuerdo que cuando el segundo coloquio de 1983, Valencia respondió con mucha valentía y con mucha generosidad, porque eran tiempos complicados, nos teníamos que visibilizar, nos teníamos que hacer una identidad como grupo específico de historia de la educación propio y con un carácter académico propio, y eso no era fácil. Y en aquel momento, pues Valencia dio el paso. Y efectivamente es muy bonito ver que esos que entonces eran jóvenes investigadores y hoy son senior investigadores, como yo y como muchos de los que estamos aquí, en aquel momento dieron el paso y ahora mismo han vuelto también a dar el paso. Y quizás yo diría, no sé si lo estoy improvisando, pero a lo mejor, igual que Valencia en el año 83 fue un cambio hacia un nuevo modelo de Congreso de Historia de la Educación, ahora es el cambio del paso de la generación senior, llamémosle por no llamarle mayor, a la generación joven, que también está muy representada y que en realidad nos demuestra que tenemos futuro, porque el futuro pues siempre está en los jóvenes. Entonces, el poder ir haciendo este paso, esta transición, es lo que nos toca hacer en este momento y lo que tenemos que hacer. Por otra parte, también quería recordar el tema de coloquio. A mí es un tema que me enamoró, sinceramente, pedagogías alternativas y educación en los márgenes del siglo XX.
Es un tema realmente sugerente, muy atractivo y me imagino, no lo he visto aún, pero me imagino que muchos de las comunicaciones que haya en este coloquio nos demostrarán que muchas de las políticas educativas, de las prácticas escolares o de los movimientos sociales que ahora se presentan en el siglo XXI como auténticamente novedosos y alternativos, pues ya tenían sus raíces en el siglo XX y ya no son tan novedosos. Con lo cual, de nuevo, tendremos este problema como historiadores que nos convierte en esos críticos que siempre venimos a decir que no hay nada nuevo bajo el sol y que para poder interpretar y para poder ser crítico pues siempre hay que ir a la historia, porque si no hacemos un presentismo que no nos conduce a ninguna parte. Yo creo firmemente en ello y por eso lo sigo manteniendo. Por otra parte, creo que estos coloquios, y ayuda mucho el que sean presenciales, aparte de la participación en las sesiones, tienen esa parte de atractivo del debate en los pasillos y en las comidas. Y esto nos hace traer un valor que a mí me gustaría que no se perdiera, que es el valor de la humildad. Yo creo que como académicos tenemos que recuperar esa idea de que siempre nos falta mucho por saber, que siempre estamos aprendiendo. Y los coloquios fueron una parte importante de mi vida, cuando yo llegaba pensando que ya sabía algo y siempre había un compañero que desde luego sabía más que yo y lo decía segurísimo, muchísimo mejor que yo. Entonces, estos coloquios tienen que recordarnos que debemos ser humildes, que nos queda aún muchísimo por saber y que solamente podemos progresar como científicos si creemos en esto, en este crecer todos los días y en este aprender todos los días. Y sean mis últimas palabras con respecto a la exposición. La exposición fundamentalmente la ha hecho la profesora Sara Ramos con mucha ilusión, pero hay otras personas que hemos colaborado en ella y sobre todo todos vosotros que habéis recorrido vuestros trasteros, vuestros álbumes y nos habéis enviado fotos. Ahora ya sabéis que las imágenes son fundamentales para construir nuestra historia. Me imagino que en este coloquio vais a hacer fotos absolutamente de todo. Y con eso pues seguiremos caminando juntos, pues mientras que podamos, pero siempre juntos. Muchas gracias. Queda inaugurado el 21 Coloquio de Historia de la Educación. Es que como no he sido rectora nunca, no sé cómo se hace. Ahora mismo pasamos sin dilación, nadie se mueve porque ahora vamos a tener una conferencia de Toni Colom, que fue uno de los primeros que nos acompañó desde el principio, se habrá visto ya en alguna foto, que también está. Vamos a disfrutar de la conferencia y comenzamos con ello.